Well, it's one for the money, two for the show. Bienvenidos a Nostalgia Melómana. La huella sonora de nuestra cultura, haciendo girar la historia en el sonido que nos habita. Bienvenidos. Comenzamos. Buenas tardes a todas y todos y todes, en donde quiera que se encuentren, quizá tarde, quizá de mañana, no lo sabemos porque pues nuestro programa sale en YouTube y eso lo pueden aplicar y abrir en cualquier momento. Entonces, a la hora que ustedes se encuentren con mi voz, pues yo les deseo que estén pasando una bonita tarde, una bonita mañana o una bonita noche. Y pues estamos comenzando nuestro cuarto episodio de Nostalgia Melómana y pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucede con la búsqueda de los discos, con la búsqueda de los viniles. Primero, bueno, pues agradecer a nuestro equipo de comunicación con la maestra Reina Hernández, que es nuestra coordinadora de comunicación, a la licenciada Gaby Gómez, que es nuestra compañera que nos ayuda y nos apoya con toda la cuestión de diseño gráfico para todo lo que son portadas y anuncios y todo lo que se refiere a promocionar nuestros eventos y pues nuestros acciones que llevamos aquí en la Faro Indios Verdes. Y también pues obviamente a Olga Gutiérrez, que es la productora ejecutiva de este programa. Y pues hoy tenemos otra vez de invitada a nuestra querida compañera Fer, que anda por acá, que nos va a hacer pues nos va a hacer compañía esta tarde y pues vamos a estar platicando un poquito con ella, bueno, pues a ver qué tanto se nos da. Y pues vamos a comenzar con esto que son las joyas del tianguis, Fer. Tú, ¿tú sueles ir a los tianguis? Sí, un montón. ¿Sí? Sí, me gustan mucho. ¿Y a ti qué te gusta ir a buscar a los tianguis? La verdad nunca voy con una idea de buscar algo. Ajá. Siempre me gusta ver qué puedo encontrar. Siento Ya. que eso siempre está muy padre porque uno llega sin plan y termina encontrando muchas cosas. Ujú. Sí, bueno, yo también antes solía ir mucho a la Lagunilla, ¿no? Bueno, hace muchos años tuve un puesto ahí en la Lagunilla. Y después nos tardamos mucho en tener ese puesto porque éramos muy asiduos, la que era mi pareja en aquel entonces, íbamos mucho a la Lagunilla y en algún momento decíamos, ay, hay que tener aquí un puesto, ¿no? Ajá. Y se nos dio y estuvimos ahí con el puesto como unos 3 años, vendíamos ropa íntima para chicas. Ajá. Y ya después, pues, las cosas del teatro nos fueron llevando a otros rumbos y tuvimos que abandonar ese emprendimiento que teníamos. Pero sí éramos muy, muy del tianguis. Y igual también toda mi familia, mis papás eran así de ir todos los fines de semana o a la Lagunilla o al mercado de Vertis o al mercado Hidalgo. Ahí podías encontrar o a la San Felipe, ¿no? También Sí. encontrábamos varias cosas. Y pues yo básicamente primero buscaba ahí ropa, porque pues ibas a buscar ropa, ¿no? Sí, algo. Pero Las garras. después, pues ya como te comentaba en un capítulo anterior, que pues yo solía ir al Chopo, ¿no? Que también es el tianguis Ajá. especializado de música, Sí. de rock sobre todo. Y bueno, pues yo desde muy chavo iba a ese tianguis, pero también en los otros tianguis, ya cuando yo tenía más conciencia de qué era lo que me gustaba y qué era lo que lo que quería y cómo quería hacer de la música un hobby también, ¿no? Entonces, pues yo me acercaba siempre a los tianguis en esta búsqueda de ir por discos, ¿no? Para ver si encontraba cosas. Y siempre encuentras algo, ¿no? Sí, siempre hay algo. Sí. Siempre hay algo. A mí, no sé a ti, pero yo he encontrado cosas en los tianguis que todavía conservo así ya de años, ¿no? Y sobre todo discos, ¿no?
Pero sí, hay muchas cosas. De ropa, ¿no? Que todavía conservo ropa, yo creo que de 30 años que conseguí en los tianguis que se me Sale buena la parecieron. ropa Sale ahí, buena la ropa, sí. sí, ¿no? Y los discos también, ¿no? Y los discos también salen, te puedes encontrar cosas muy buenas, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede, sobre todo con los discos y con los libros, que cuando algunas personas, algunas familias se necesitan cambiar de casa o se van a mudar de país o de estado, pues Ujú. muchas veces no pueden cargar con cajas de libros o cajas de discos porque pues, Sí. son pesadas y estorbosas, ¿no? Ujú. Y entonces, pues eso es lo primero que luego agarran, pues estas personas que van, los ropavejeros, ¿no? Ajá. Los que van agarrando, Sí. pues todos esos productos y esos objetos que luego se desechan en estas casas, ¿no? Entonces hay veces que te encuentras a cuates, dependiendo de la zona con la que expulgan, ¿no? Sí. Sí. Porque hay unos cuates pues que se van a Culhuacán y pues ya muchas veces no encuentras ahí cosas muy buenas, ¿no? Pues ya cosas muy usadas. Pero hay cuates que van muy, además son muy peleados esos lugares, ¿no? Porque Ujú. hay cuates que llegan a la Roma, a la Condesa, ¿no? Donde viven familias también ya de muchos años, ¿no? Sí. Y que luego se terminan deshaciendo de sus cosas Y cosas buenas, y cosas sí. buenas, ¿no? Ajá. Y entonces ahí cuando ya sabes identificar ese vendedor o ese ropavejero, pues ya sabes que ese puede traer algunas cosas buenas, ¿no? Siempre te vas haciendo de tu marchante, ¿no? Sí. Del que ya ubicas dónde se mueve y qué tipo de cosas trae, ¿no? Entonces, pues no sé a ti cómo te iba, tus papás también les gustaba esta Sí. onda. Bueno, más que nada mi abuelita. Ah, Mi sí. abuelita es como la que nos lleva a los tianguis. Y allá por donde yo vivo, la Ujú. verdad se ponen tianguis de lunes a domingo. Entonces, De lunes a domingo, o sea, está toda la sí, semana ahí. sí, hay en diferentes puntos, Ajá. pero hay de lunes a domingo están cerca de ahí. Ah, mira. Entonces, mi abuelita es mucho de salir, de ir a tianguis, entonces siempre es como, vamos al tianguis. Y ya estamos en el tianguis y vamos a buscar ropa o vamos a ver qué hay. Ok. Ajá, entonces sí fue por mi abuelita. Ah, mira. ¿Y tu abuelita qué busca? O igual como tú, que de repente dice, encuentra algo bueno y dice, esto. Ay, sí, bueno, la verdad es que mi abuelita, es acumuladora. Ella ve algo y lo compra. Y yo tengo que confesar que hay veces en que acumula tantas cosas que luego tengo que sacarlas. Entonces ya van y las agarra la gente. Y una vez me acuerdo que le había sacado un banco Ajá. porque ya estaba muy feo y lo tenía ahí. Lo saqué y la gente que va a agarrar las cosas que uno saca de las casas, lo agarró, se lo llevó, me dijo que si se lo llevaba y le dije que sí. Ujú. Entonces en la semana me acuerdo que habíamos ido un día de la semana, estábamos en el tianguis, estaba con mi mamá y mi hermana. Entonces estábamos pasando por un puesto y vi el banco. Ujú. Entonces Ya yo estaba ahí. sí estaba ahí el banco. Y entonces mi mamá dijo, ay, ese banco se parece como el de tu abuelita. Y yo, sí, ¿verdad? Y ya nada más hice como que se moviera a otro lado. Pero sí son mucho de comprar muchas cosas que ven. Mucho. O sea, no tienen como un plan. Ah, ok, mira, a mí me Ujú. ha pasado esto que comentas del banco, pero me ha pasado con algunos discos. Yo, Mm, discos que solté en algún momento, así que los fui a intercambiar en el Chopo, Ajá. que luego, después de mucho tiempo, me he arrepentido, ¿no? De deshacerme de ese disco, y luego lo ando buscando. Y cuando menos un par de ocasiones han vuelto a mí mis Mm, discos, porque yo solía marcarlos. Hay una parte en la galleta, en la parte de en medio del disco, ujú, pues en lo que es la orillita donde ya no tiene la música, ujú. ahí con un alfiler podías marcar tus discos. Y yo así los Ah, marcaba, ponía mis iniciales ahí. ajá. Y entonces me ha llegado a pasar, cuando menos un par de ocasiones, que han regresado mis discos a mis manos. Mm, Entonces sé que luego la búsqueda, o sea, de discos es muy interesante sí, porque te sí, encuentras un montón de cosas, ¿no? claro. O cosas que perdiste en algún momento, que te arrepientes de haber dejado o de haberle intercambiado, ¿no? Sí. Y pues
esa cosa como este hobby como de coleccionista, ¿no? Ajá. Tiene sus vertientes también, ¿no? Porque hay mucho tipo de coleccionistas, aunque no haya, aunque tú te dediques a coleccionar discos o Ujú. música, hay diferentes tipos de Sí. coleccionadores. Porque, por ejemplo, hay cuates que coleccionan nada más por las portadas, Ah, ¿no? ok. O hay cuates que coleccionan nada más por el año. O Mm, hay cuates que coleccionan nada más las primeras ediciones, ujú. ¿no? O ediciones extrañas. O sea, hay de Ah, diferente tipo de coleccionistas. coleccionistas, ¿no? Ajá. Y dentro de eso, pues hay, yo en especial, ya después de mucho tiempo, antes coleccionaba, más que coleccionar, iba juntando mi colección, pues a partir de lo que me iba llamando la atención, no tenía mucho cuidado si venía de tal edición o era de tal cosa, ¿no? Pero todo ese sentido ha cambiado mucho porque ahora escuchar música y tenerla, pues ya también se ha puesto mucho más asequible porque pues puedes llegar a plataformas en donde encuentras las Sí, canciones y ya lo esas cosas. facilita Sí, todo. te facilita Sí. todo, pero aún así, pues cuando ya tienes conciencia de que verdaderamente eres un melómano coleccionista, entonces defines tu perfil, ¿no? ¿Qué es lo que realmente voy a coleccionar, ¿no? Porque no todo vale la pena. Muchas veces hay coleccionistas que, por ejemplo, de portadas, ¿no? Una portada puede estar muy padre, ¿no? Y puede ser muy interesante, pero el contenido ni siquiera te gusta, Ujú. ¿no? Pero solo por eso hay coleccionistas que pues solamente porque la portada es rara la tienen, ¿no? Entonces yo ahora, ya con un poco más de conciencia y sobre todo de conciencia económica, ¿no? Sí. Pues ya más bien colecciono cosas muy específicas, Ujú. ¿no? Algo que verdaderamente haya buscado durante muchos años o algo que sepa que de verdad no voy a volver a encontrar, pero que sea de mi gusto, ¿no? O Claro. sea, mi colección de repente no es solamente de un solo artista, ¿no? Son de Ajá. muchos, pero muy bien elegidos, ¿no? Ya antes podía, ay, bueno, voy a comprar todos los de Black Sabbath, o me voy a comprar todos los de los Beatles, o de los Rolling Stones, ¿no? Ajá. Pero no, ahora ya como que ya la pienso también mucho y selecciono mucho Ujú. mejor, ¿no? Dentro de todo eso, pues te digo, ay, traigo acá como atorado en la nariz, quién sabe qué cosa, pero bueno, seguimos en esto de, pues, los encuentros, todas las cosas que te hallas, ¿no? Hubo un momento en que, pues, de pasar a los discos, ¿no? De los discos de vinil, pues también hubo un momento con los cassettes. ¿Tú llegas a tener cassettes? Sí. No. ¿No? No, ¿No? ya no me ¿Ya no tocó. te tocaron los No. cassettes? Bueno, pues también era un objeto de coleccionable, ¿no? Y eran, ¿sabes qué se volvió más interesante con los cassettes? Que Ajá. aunque tú compraras de un solo autor o de una sola banda, de un solo músico, Ajá. lo que se convirtió y se volvió realmente interesante fue no los que comprabas de los artistas, sino los que tú elaborabas, los que tú Ah, hacías tus ya. mixtapes, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. tú decías, ay, bueno, esta rola la pongo aquí y ibas colocándola, ¿no? Era muy padre porque pues tenías que pasar horas en la radio, ¿no? Sí. Para cachar que llegara la canción y apenas oías la primera nota y ahora le ponías el play, ¿no? Casi nunca empezaban completas las canciones, ¿no? Y por lo regular, pues tenían una marca de la estación, y entonces, o estaban recortadas, ¿no? Pero de Ajá. alguna manera así estuvieran como medio despedazadas, ¿no? Ajá. Así ibas armando tus cassettes y que les decían, algunos cuates, pues ya que sabían un poco inglés, les decían que eran las mixtapes, ¿no? Ajá. Pero Sí. pues yo decía que eran, mi selección musical. ¿Sabes que ahí en el Chopo había un cuate Ajá. que ya es la primera vez que llegue, bueno, no la primera vez, porque no me acuerdo exactamente de eso, pero de las primeras veces que llegaba, ahí había un cuate que traía un libro, como una carpeta, ¿no? Ajá. Y en la carpeta traía listas y listas y listas y listas de canciones y de cantantes y de músicos, ¿no?
Y entonces tú llegabas con él Ajá. y le decías, ay, bueno, pues quiero una cinta. Él te grababa las cintas. ¡Ay, qué Ajá. Él padre! tenía muchas Ajá, cosas, ¿no? Y entonces tú llegabas, empezabas a ver sus listas y decías, ibas armando la tuya, ¿no? ajá, Y ya se la entregabas y le decías, bueno, pues esta es mi lista. Y él te decía, no, pusiste 2 canciones de más, no, quita 2, ¿no? ajá. Porque él sabía exactamente cuántas cabían en un cassette. Ah, O ok. me decía, bueno, o vamos a poner tus canciones en una cinta de 90, Ujú. pero entonces ahora escoge otras 5 más o 6 más, ¿no? Ah, Para que se ajá. llene el cassette. Pero así era como la negociación, ¿no? Quítale, ponle, ¿no? A tu lista. Y ese cuate yo creo que tuvo muchísima repercusión en el mercado, porque con él ibas conociendo cosas que pues nunca habías escuchado o que pues él ya tenía de stock ahí, que iba pirateando de no sé dónde, que con muchos discos que él conseguía y luego te encontrabas cosas que él grababa, que sí las grababa también directamente de la radio, Ujú. ¿no? Entonces de repente estabas oyendo ya tu disco, que tu cassette que ya estaba casi perfecto y de repente una canción de Radio Universal, ¿verdad? Y dices, ¡ah, ya! ¿Por qué? Eso lo Sí, hubiera hecho yo. el marca de agua, ¿no? Sí. Y entonces empezaba a hablar un poquito de los cassettes porque pues también el cassette después de un tiempo pues también cumplió como su función y su practicidad que además pues duró bastante tiempo porque abrió el mercado para que compañías muy grandes como la Sony Ujú. pues empezar a hacer aparatos, los primeros aparatos de cassette portátiles, pues eran los que tú querías conseguir eran los de la Sony, porque eran como los que tenían mejor calidad. Ah, Y entonces ajá, casi todos los que tenían un Walkman, ajá. era un Walkman Sony. Sony. Ajá. Ah, ok. Y entonces cuando ese mercado se fue agotando por la salida de los CDs, Ujú. porque pues ya también podías tener más canciones en un CD y podías también hacer tus listas, Ajá, ¿no? sí. Entonces fue sustituyendo el formato de CD al de cassette y quedaron también muchas joyas ahí tiradas en los mercados. Sí. Pero ahora cuando te encuentras, ahora y fíjate, hay coleccionistas Ajá. de esas cintas, ¿no? Que Ujú. aunque tú ya sabes y te sepas pues los protocolos y toda la forma de cómo pudieron armar esos Ujú. cassettes, pues muchas veces es llegar y ver, ah, mira, la persona que hizo este cassette pues tenía unos gustos parecidos a los A míos los y tuyos, sí. entonces pues también son como joyitas, ¿no? Que te vas Ajá. encontrando y eso se vuelve muy interesante ahora en el mercado, en los tianguis, ¿no? Estamos hablando básicamente de lo que sucede en la vida del tianguis, ¿no? Sí. De cómo ibas encontrando este tipo de objetos relacionados a la música. Eh, bueno, yo estoy hablando de los cassettes, pero así mismo también encontrabas vinilos. Hace un momentito antes de que empezáramos la emisión, Ah, estábamos hablando de que hay muchas personas que luego cuando estaban en la plena fiesta dejaban el disco sin la funda, ¿no? sí. Y alguien llegaba, ¿no? Y Ah, ponía su vaso ahí y se escurrían los líquidos en el disco y ya lo y ensuciaba. luego lo ensuciaban, ya se Sí. quedaban ahí como duros porque algunos tenían algo de dulce o era refresco. Y entonces ya cuando lo querías poner el disco, pues ya no, nomás no daba, ¿no? Ya no jalaba. Ya no jalaba. Y muchas veces te encuentras ese tipo de discos en los tianguis y yo creo que de un 100% un 30% todavía puedes rescatarlos porque muchas personas no sabían cómo limpiarlos, ¿no? Sino decían, Ujú. ah, ya ahí tiene esa mancha y ya como que decían, no, pues ya como que ya no sirve, ¿no? Me compro A lo otro. mejor me compro Sí. otro, ¿no? Y entonces luego te encuentras esos discos que lo único que les hace falta es una buena limpiada, ¿no? Eh, Hay otros que definitivamente pues no hay no hay ningún chance de rescate porque pues los usaron tanto, ¿no? Ya Que, están bien que ya rayados. están bien rayados, ¿no? Y son de estos discos que estaban en la consola, movieron tantito la consola y se Sí. rayó, ¿no?
Y pues esos ya no tienen remedio. Aunque, fíjate que algunos coleccionistas, si hay un disco, aunque esté rayado, pero que es una primera edición y que la Ah, portada por la está portada, bien, ajá, sí. pues lo consiguen, pues se hacen de ellos, ¿no? Y pues es muy curioso, eso es por eso que te decía un poquito acerca de que hay diferente tipo de coleccionistas, ¿no? Y pues ahí te encontrabas de todo, ¿no? Sobre todo, pues estas cosas de los viniles medio rayados, muy usados y cassettes. Y pues en otros momentos te llegabas a encontrar cosas que pues en algún momento estuviste buscando durante años, ¿no? Sí. Que dices, ay, eh, yo en esta onda de estar consiguiendo discos, pues de repente siempre en mi mente llevo un título, ¿no? Ajá. Cuando ya sé que voy directamente a buscar un disco. Y cuando voy a mercados donde hay muchos puestos de discos. Entonces ya voy ahí con una idea específica. Y es como te decía, ya ahorita ya no compro cualquier cosa. Si no lo encuentro, o sea, sí vale la pena siempre revisar todas las cajas. Pero si ya no lo encuentras, pues mejor no vale la pena tampoco estar desperdiciando tu dinero por algo que no estás tan convencido, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas cosas que por accidente, hay muchas veces que por accidente te encuentras cosas muy buenas, ¿no? Sí, muy buenas. Fíjate que una vez, en este mismo evento que hacíamos de la nostalgia melómana, Ajá. una vez el maestro, el DJ Balam y yo hicimos el evento en la Alameda Central. Ajá. Y llegó un homeless, un vagabundo, Ajá. Sí, ajá, sí. llega y vio la actividad que estábamos realizando y se nos quedó viendo así, dijo, ay, no. Y como que dijimos, bueno, pues anda por aquí dando una vuelta, ¿no? Ujú. Se fue y regresa como a la media hora, ¿no? Y traía unas bolsas de estas de mercado, o de estas, que parecen, que son de plástico, Ah, ya. como hilo, Sí. Como, ajá, como de tipo costal. ajá, como Ah, tipo costal. ok. Llegó con un montón de discos, pero con un montón, ¿no? Ajá. Ya todos muy madreados, ya todos ya muchos muy echados a perder porque ya no tenían fundas, porque ya los había talloneado mucho rato, ¿no? Pero de repente empezando a buscar, porque nos dijo, ay, pongan lo que sea, ¿no? Y dentro de eso estábamos el DJ Balam y yo buscando, a ver qué poníamos de él para complacerlo, Ajá. y no encontrábamos nada, pero los discos que tenía eran unas joyas, eran unas cosas así de grabaciones alemanas, Oh, de órale. música clásica, Un muy tesoro. buenas, y que las cuidaba él muchísimo, pero él por mucho que las pudiera cuidar, pues en sus andares y en su vida, pues le era difícil Sí. protegerlos, ¿no? Porque esos objetos pues sí tienen que tener un espacio y una forma de cuidado, ¿no? Ujú. Pero así te encuentras en el mercado cosas, ¿no? Sí, demasiadas, sí. En los tianguis. Y bueno, eso, no sé, a mí una vez me pasó. Yo vivía en Alemania, no sé si te he contado, pero yo vivía allá en Alemania y también solía ir a los tianguis, ¿no? Donde venden chácharas y donde Ah, venden... ¿también existe? Sí, hay unos muy Órale. grandes y hay unos... Son muy grandes y te encuentras cosas muy buenas allá. Porque allá también mucha gente tira... Ellos están muy acostumbrados a esta cosa de... no de reciclar, sino como les ha llegado mucho esta idea del IKEA, ¿no? De Ah, Ikea, esta Ikea. Sí, tienda sí. grande, que compras muebles desechables nada más de temporada, ¿no? Sí. Les duran un año y tiran las cosas y luego las tiran en muy buen estado. Luego, pues muchas de esas familias, las generaciones jóvenes, pues quieren entrar como a ese tren de consumo y Ujú. muchas cosas que ya ven viejas de sus familias, ¿no? Pues también se deshacen de ellas muy fácilmente y es por eso que luego te encuentras cosas buenísimas y Sí. discos muy buenos, porque te encuentras cuates que sí coleccionaron en su época con muchas cosas, pero allá también suelen ser muy cuidadosos con sus objetos, ¿no? Ahora pues ha cambiado un poco la mentalidad en relación a esto pues del consumo, Ujú. pero sí, hay personas que pues se dedicaban a tener como sus pequeños tesoros, ¿no? Sí, sí.
Y entonces yo llegaba ahí a ir y un día me encontré realmente una joya, ¿no? Un disco de Ima Suma, que es una cantante peruana de ópera y canto folclórico peruano, Órales. pero que el disco especialmente estaba hecho a manera de rock. Ah, ok. Y era un Como disco, una edición. ajá, una edición, Ah, y y ese disco salió una edición muy corta y muy especialmente ella grabó ese disco, ¿no? Porque ella no mm, tenía nada que ver con el género ni con nada, ujú. pero se convirtió en un disco de culto por el poco tiraje y por lo especial que ella abordó en una forma diferente de música y lo tuve en mis manos. Costaba 15 euros y a mí me faltaban 3 euros. Entonces yo estuve como una hora diciéndole al cuate que me lo vendiera y que la siguiente semana regresaba a pagarle. No quiso, no quiso. Dije, ¿cómo ese disco estuvo en mis manos y no lo pude conseguir? Luego regresé con mis 15 euros a los 20 días, ¿no? Que porque estos mercados no se ponen semanalmente, se ponen como te avisan Ah, ok. cuando lo van a poner. Y Ok. entonces fui ya y con mis 15 euros, pero ya no encontré al cuate. Mm, Entonces fue muy penoso. Hay muchas veces que tienes que, pues que olvidar los tesoros, ¿no? Y sí, decir, lamentablemente. lo tuve ahí, pero bueno, todavía sigue la esperanza de que en algún momento lo pueda conseguir. Pero así te puedes encontrar muchas cosas. Entonces, pues bueno, pasando así como a esto que sigue siendo parte de lo que es el tianguis, como te estaba platicando, luego tienes que tener ya a tu vendedor, ¿no? Ujú, Y con tu vendedor era un poquito lo que te explicaba, no, 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 aunque sea muy cuate tuyo, aunque ya tú seas asiduo consumidor de sus productos, pues hay tácticas, ¿no? Para el regateo y hay sí, tácticas para que no descubran qué es lo que tú sí, realmente exacto. vas Que no sabes buscando. que es algo bueno. Ajá, Ujú, porque si le das la primera señal al vendedor, pues ya te ensartó, sí, ya ya valió. valió, ya no te va a Sí, descontar nada y pues puede ser que ni salgas con el objeto de tu deseo de ahí. sí, con lo que Y entonces, querías. hablando un poco de eso, pues una de las tácticas que yo utilizo es que como te decía, yo ya llego pensando en algo, ¿no? Y digo, y ya busco en las cajas y digo, ah, ahí hay algo, ¿no? Pero entonces no pregunto directamente por o por ese producto o ese disco, ¿no? Sino pregunto primero por varios para fastidiar un poco al Mm, vendedor y ya que me diga los precios ya normales, ¿no? ajá. Y ya en una de esas le suelto el que quiero, ¿no? Y ya me dice el precio real. De otra Mm, manera, si yo llego y le digo, ¡ay, y me emociono! Ya, y ya no te suelta, sí, ¿no? no. Ujú. Entonces sí hay como sus pequeñas tácticas para también ese mercadeo, ¿no? Ese Sí, mercadeo entre justo. el que consume y el que vende. Y entonces hay muchas cosas. ¡Ay, Chihuahua! Se me apagó, se me olvidó apagar acá el teléfono. Pero bueno, seguimos con esto. Y pues sí, ahí debes de tener también como tu vendedor especial, ¿no? Que sabe qué es lo que quieres, ¿no? Sí. Fíjate que yo hace mucho pues soy asiduo de las tiendas, ¿no? Entonces, eh, cuando empezaban las mix-ups Ujú. aquí en la ciudad, una de las más grandes era la mix-up de ahí de la zona rosa, Sí, zona rosa. ahí, ¿no? Y todo el mundo se juntaba ahí. Sí. Y ahí conocí a un cuate que ahora lo reencontré hace apenas como unos pocos años, unos 3 4 años, pero él antes era vendedor, nada más de discos, o sea, era de los que están ahí en piso, en la tienda. Y con los años se convirtió en el jefe no sé cómo decirlo, pero él es el que hace los pedidos, el que selecciona qué traer y qué no traer, ¿no? Y entonces ahora, pues él es mi vendedor favorito, ¿no? Ahora cada mes, ¿no? De repente empiezo a oír como el timbrazo del teléfono, pero así como
200 veces, porque me manda cada uno de los discos que van llegando ya a la sabes qué tienda. es él. Ajá. Ujú. Y digo, mira, ya llegaron cosas nuevas a la Mix-Up del centro. Y entonces, él se ha vuelto muy mi amigo porque también sabe muy bien qué tipo de música me gusta, ¿no? Sabe que busco música, ¿no? Ajá. Y pues él ya, pues te digo, de ser el vendedor se volvió mi cuate y ahora ya tiene mi teléfono y cada vez que tiene buena mercancía me habla. Y así pasa con muchos de los cuates del Chopo también, ¿no? Que me dicen, me cayó este disco, y entonces te lo guardo, pero te lo guardo nada más una semana, ¿no? Porque Ajá. primero me lo ofrecen a mí, porque ya son gente que vas conociendo durante los años, ¿no? Y pues que vas diciendo, güey, está buenísimo tener de aliados a todos esos cuates porque pues casi casi ya buscan lo tuyo sin que tú estés buscándolo, ¿no? Ujú. Entonces, eso está padre y ha sido una buena relación que yo he ido encontrando con los vendedores de discos y con la gente que también intercambia, porque hay mucha gente que sigue intercambiando como en el mismo espíritu del Chopo, como era al principio, todavía hay personas que ahora, fíjate, como estábamos hablando el otro día de que hay lugares donde llegas y pones tus discos para poder compartirlos con otros, El pues regateo, ahora, sí. ajá, pero ahora hay otros lugares que también, ¿no? Donde hay lugares de food trucks, ¿no? ¿Has Ujú. visto? Y Ajá. luego ahora han estado empezando a promover y a motivar que haya intercambio de discos y de libros, y eso está muy padre. ¿A ti te Los gusta? trueques. De los trueques, sí. Me gustaría, pero no tengo mucho que ofrecer. Ah, bueno, luego es que no sabes, ¿no? Luego no sabes. Bueno, sí. Luego uno piensa que no tiene algo uno tan interesante, pero lo que no puede ser interesante para ti puede ser interesante para otro. Bueno, sí, también. Creo que es eso, que no me ha aventado a hacerlo. Ya, sí, no, yo supongo que hay muchas cosas que uno tiene, ¿no? Que de repente dices, ay, bueno, esto ya no me sirve, pero luego hay personas que pues les interesa mucho tenerlo, ¿no? Pasa mucho con los juguetes, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Pasa mucho con los juguetes, pasa mucho con las revistas, Ujú. pasa mucho con los libros no tanto, porque también mucha gente que colecciona libros quiere tener el suyo, y Ajá. ya, nada más, ¿no? Sí. Y no le gusta tener uno ya reciclado, o bueno, a veces no son unos tan sangrones, pero muchos sí van y buscan el disco y lo sacan de la librería y ya ese se vuelve su copia y ya, ¿no? Ajá. Te digo que hay muchas formas de coleccionar. Y entonces, estamos hablando esto de la relación con los vendedores, estamos hablando pues de los tesoros que te encuentras, ¿no? Estamos hablando pues de estos formatos que ya no existen, ¿no? De cómo es ir a los tianguis, ¿no? Sí te tienes que levantar tempranito, porque si no, Ay, no sí, porque encuentras si no nada. te ganan las cosas. Sí, Sí, ¿no? uno sabe que es temprano. Por ejemplo, en el Chopo no pasa tan así porque uno ya sabe a dónde ir, Ah, ¿no? bueno, sí. Pero en los otros tianguis sí te tienes que levantar temprano para Sí. poder llegar y encontrar lo primerito que bajan, ¿no? Sí, sí. Allí en el mercado de las Torres, Ah, sí. ahí encuentras cosas Sí, muy hay buenas. muchas cosas, pero sí es llegar súper Ahí temprano. tienes que llegar creo que a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, porque una vez llegué a las 9 de la mañana y ya estaban recogiendo muchos. Sí, no, pues Sí, muchos a las 10 de la mañana ya están tomando su almuerzo, pero ya para irse, sí, porque ya ya acabaron. terminaron. Sí. Ujú. Y bueno, a mí me gusta ese de las Torres y el de la San Felipe, Sí, pero sí, a los dos hay que ir muy temprano, porque sí, luego llegan estos cuates como los que te decía que son pepenadores o ropavejeros que andan en las colonias interesantes, ¿no? ajá. Entonces esos son los que luego pueden llevar cosas buenas o interesantes para uno y hay que llegar temprano, hay que llegar súper temprano, porque pues sí, hay veces que te puedes encontrar pues en eso, pues de cosas que salen de las casas, cosas descatalogadas, cosas raras, cosas que ya no, que salieron una sola vez y ya no se encontraron. Y eso pasa Sí, con los juguetes también. sí, a mí me gusta mucho encontrar las cosas, pero que se vea que tuvieron un dueño. Ah, Hay muchas cosas que están muy bonitas. Por ejemplo, colecciono luego uno que otro juguete ujú, y cuando voy
me doy cuenta de las dueñas anteriores que tenían ese juguete, porque Ah. tenían estampitas o lo grababan con algo. Me gusta mucho como, siento que eso para mí es un tesoro, ver que antes era eso de alguien. Sí, son tesoros que te vas encontrando, ¿no? Son cosas Sí. que luego uno no sabe el valor. Ujú. ¿Qué es más valioso, no? ¿Qué es más valioso? Algo que tuviste en tu infancia y que ahora reencuentras, algo que has tenido durante muchos años y que no te has podido deshacer de él, algo que, pues no sé, hay dos valores en los objetos, tu valor sentimental, el que tú le das, ¿no? Sí, Y el valor comercial, entre que lo puedes seguir vendiendo o entre cómo lo vas o lo quieres conseguir, ¿no? ajá. Entonces, ahí hay vistas y vistos de la nostalgia, ¿no? De la nostalgia propia que nos invade a cada ser humano, porque pareciera que la nostalgia puede ser como un sentimiento depresivo, quizá Sí, algunas personas pueden pensarlo así, sí, ¿no? claro. Pero yo no lo creo así. La nostalgia también te revitaliza, te trae recuerdos, te ubica, te hace pensar en quién eres, Ujú. te, ha- te, te organiza de alguna manera y te conforma, ¿no? Si tú hicieras, por ejemplo, ¿no? Un ejercicio de revisar cómo fuiste comprando tus discos o tus libros, Mm, si los ordenaras así en el orden cronológico de cómo tú fuiste ya, sí, comprando, te da la nostalgia. tú Ujú. te da una nostalgia, pero también una alegría, porque también te vas dando cuenta de cómo fuiste cambiando tú también, cómo fueron cambiando tus gustos, cómo fueron Claro, cambiando sí. tus formas, ¿no? De repente dices, ay, mira este tiempo, y te empiezas a acordar ya realmente en esta nostalgia muy particular que uno conserva para sus seres queridos, para sus relaciones afectivas, ¿no? Entonces ahí es Ujú. cuando te vas dando cuenta, ay, mira, este disco lo escuché con tal persona, ¿no? O como dices, ¿no? Ay, mira, este juguete cuando yo era niña, este, yo lo tuve y ahora que lo volví a encontrar, pues no sé, me gusta y me gusta, como dices, ¿no? Que tenga su historia, que Claro, haya pertenecido sí. a alguien también que sí lo conservó y que Mm, ahora yo ya estoy en el poder de conservar eso todavía más, ¿no? sí, Eso es muy interesante. A mí toda esta cuestión de la palabra nostalgia, pues sí me abre muchos caminos, ¿no? No es solamente este sentimiento como de tristeza o de añoranza, ¿no? Yo creo que tiene muchas vertientes que sí, tú muchos puedas sentir, muchos significados, claro. significados, sí. Y bueno, pues fíjate que se nos fue el tiempo rapidísimo, ya nos pasamos otra vez, igual que la otra vez. Agradezco mucho que hayas estado acá conmigo, Fer, otra vez. Cada No, vez que gracias a puedas ti. venir a acompañarme, yo estaré encantado Claro contigo, que sí. ¿no? Y pues sin más, nos vemos por ahí del 30 de mayo para nuestra primera nostalgia melómana presencial aquí en la terraza a un lado de Fib Radio, aquí en la Faro Indios Verdes. Los vamos a esperar con mucho gusto porque ya han pasado bastantes meses en que no nos encontramos con nuestra comunidad. Y pues sin más me despido, yo soy Robin Cell y nuevamente agradezco a nuestra compañera Reina Hernández, nuestra jefa en la coordinación de comunicación, a la licenciada Gaby Gómez, que es nuestra diseñadora, y a nuestra productora ejecutiva Olga Gutiérrez. Y pues sin más, muchísimas gracias, Fer. Bye. Y nos estamos viendo y bueno, nos estamos escuchando en la próxima. Muchísimas gracias. Chao. Estás escuchando Fib Radio. Vida y movimiento al norte de la ciudad.